Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mood Jurídico. Acá les habla Agustín Galloso de IKI Falso Boa, como siempre. Hoy tenemos un invitado que es legislador porteño y docente de la UBA. Muchas gracias por venir, Leandro Alperín. Un placer, Agustín, estar con vos acá. ¿Cómo estás? Estoy muy contento de que estés acá. Este es un programa en donde siempre invito generalmente docentes universitarios, muy queridos, bueno, que tengan perfiles interesantes y ¿Me estás que diciendo que soy muy querido? sí, 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 sos muy Bueno, querido, te han pedido para que te entrevisten y en general trato de mostrar distintos perfiles de abogados para que las personas que todavía no encaminaron vayan viendo más o menos para dónde. Entonces, yo soy justo uno de los que no encaminó todavía. Soy un descarriado eterno, así que bueno, vamos a ver. bueno, es una opción entonces, ¿no? Es El una no de las opciones, encaminarse nunca es una opción, sí. claro. Y mientras hago la investigación para entrevistarte, veo que diste una charla TED y Ujú. que dijiste que la cárcel de Devoto un día te atrapó. ¿A qué A te los referías con 18 eso? años, además fue. A los 18. A que creo que eso le debe pasar a muchas personas cuando encuentran su vocación. Yo, la verdad, milito desde los 14 años. Empecé a militar en el centro de estudiantes en el Hipólito Vieites en primer año, en el año 1984, cuando la democracia volvía. Y lo que me movió en general, lo que me activa, lo que me hace ser un militante, es que algo esté mal y que el Estado tenga responsabilidad en que eso está mal y que el Estado tenga la herramienta para resolverlo, ¿no? Y la cárcel, la verdad, es que creo yo que muestra la realidad del Estado, ¿no? En la cárcel vemos quiénes están y los que están no son todos los que cometieron delitos, sino que están los que elegimos que estén en ese lugar dentro de los que cometieron delitos. Y además uno ve que en ese lugar mucha gente podría no haber llegado si el Estado hubiese hecho las cosas que tiene la obligación de hacer antes. Y que ahí ya es tarde para eso, pero que no es tarde para que esas personas no vuelvan. Eso tiene que ver con ellos y con los derechos de ellos, pero también tiene que ver con nosotros, porque cuando salen, si vuelven a hacer una maldad, se la hacen a los que estamos en la calle. Y yo no quiero eso para los que estamos en la calle, no quiero vivir con miedo y tampoco quiero un Estado que le aplique ese rigor, que le aplique esa falta de reglas, esa anomia, que se imponga con violencia, en primer lugar porque eso es un delito y no tenemos derecho a cometer delitos ni siquiera con las personas que los cometieron antes, pero además porque da mal resultado, nos perjudica a todos. El fracaso en la prisión de las políticas públicas es malo para los presos y sus familiares, es malo para los penitenciarios, porque trabajan en condiciones donde es imposible hacer algo bueno, y es malo para la sociedad, porque de ahí salen peor de lo que entran. Entonces dije, bueno, acá hay mucho trabajo por hacer y podés trabajar por todos a la vez, y por eso es que me atrapó la cárcel. Ok, buenísima respuesta. Dentro del ámbito académico, sobre todo, digamos, el fracaso que es la cárcel es casi un hecho, digamos. Hay pocas personas que lo vayan a discutir. Eh, una de las razones por las cuales mucha gente termina presa es el tema de las drogas. Sé que estuviste trabajando mucho en ese sentido. Eh, ¿Tenemos más o menos una idea de cuántas personas o si hay un porcentaje? Sé que los números son muy difíciles en todo lo que es el tema carcelario, pero más o menos cuánto ocupa de espacio el tema de las drogas acá. Sí, en el sistema penitenciario federal es aproximadamente el 30%, ¿no? Pero eso se subdivide en distintos tipos penales. No es lo mismo el que tenga una tenencia simple, o sea, el que tiene y no pudo demostrar que es para consumo personal y no para comercio, que el que la comercia, que el que la transporta. Muchas veces tenemos atrás de quienes transportan situaciones de necesidad o de extrema necesidad, como las mulas, muchas mujeres que hacen eso como actividad de supervivencia, que el que la produce, ¿no? Que el que la contrabandea con verdaderas organizaciones narcocriminales atrás. Bueno, de estos peligrosos tenemos bastante pocos en la cárcel, ¿no? En general son desclasados, lo que no significa que uno justifique esa acción, y ahí también hay que hacer una pausa, un paréntesis. Nosotros precisamos entender por qué la gente comete un delito, para evitarlo,
y sobre todo para evitarlo en relación a otras personas que vayan a cometer ese mismo ilícito y para que esa misma persona no vuelva a cometer otros ilícitos. Pero entender no es justificar, ¿no? Y muchas veces está todo mezclado, el entender y el justificar. Yo no justifico el delito, pero sí intento entender para intervenir y corregir. Y la gran mayoría de las personas que están privadas de su libertad por haber cometido un delito vinculados a las drogas, los tenían como estrategia de supervivencia, ilegal, economías ilegales, mercados marginales, pero como economías de subsistencia, y eso tiene que ver con un Estado que no genera oportunidades para que las personas puedan vivir de otra manera. También es cierto que en esos mismos barrios hay mucha otra gente que no comete delitos, ¿no? Y por eso es que no se puede justificar, pero sí podemos intentar entender para corregir. Bien, y en cuanto al uso de drogas, podemos hacer una distinción así simple de consumo personal o consumo medicinal, ¿no? Eh, el uso medicinal es legal, vos fuiste parte de quienes impulsaron ese proyecto. ¿Crees que la legalización de esta ley va a generar menos criminalización? ¿Estamos hablando sobre marihuana en particular o sobre todas las drogas en general? Porque no tengo la misma postura para con todas las Oh, drogas. no, perdón, primero marihuana, después te pregunto Yo la creo que la distinción. marihuana tiene que ser legal y que hay que regularla, ¿no? En cuanto a los aspectos que no tengan que ver con lo medicinal, terapéutico, paliativo, industrial, hay que regularla como otras sustancias que los adultos responsables en ejercicio de nuestra autonomía podemos utilizar o no, inclusive cuando nos hacen mal, como el tabaco, como el alcohol. Precisamos educación, pero no precisamos que nos impongan, no precisamos que nos digan cómo vivir ni cómo morir, pero mucho menos precisamos un Estado que si no aceptamos su modelo de vida nos amenace con ir a la cárcel por no ser como queremos, por no tener su moral, por no vivir como ellos quieren. Eso es inaceptable. La Constitución es muy clara en relación al principio de autonomía de la voluntad y cuál es el límite que los Estados tienen. Eso es en general. En particular, para con la marihuana creo que hay una demonización fruto de la ignorancia y de políticas erráticas de países centrales y del nuestro también, pero fundamentalmente creo que hay un gran negocio atrás de la prohibición, de la ilegalidad, de la marginalidad, un negocio que tiene que ver con el narcotráfico, pero que también tiene que ver con la policía, con jueces, con la política, ¿no? Con muchos que viven de que la marihuana sea ilegal, que esté en la marginalidad. Las leyes actuales de cannabis medicinal fundamentalmente han servido para desacralizar el debate. Me parece que los usuarios medicinales están difundiendo que esta planta no es una planta que te convierte en un violador, no es una planta que te convierte en un asesino. Alguien viola o mata no porque consuma marihuana antes o no la consuma. Me parece que nuestra clase dirigente muchas veces ejerce su rol ignorando sobre lo que gestiona y que con la marihuana pasa eso, ignoran en general. Y por eso nuestras campañas al respecto tienen que ver con la sensibilización, con la información, con la difusión de qué hace mal, qué hace bien y también con el empoderamiento de la gente. Queremos un Estado que no se meta en nuestra vida, que no se meta en nuestra cama, que no se meta en nuestra casa, que tenga límites, ¿no? El cannabis y sus derivados, desde lo simbólico, ocupan todo este espectro, el de la libertad individual, el de un Estado que se entromete en donde no corresponde, el de la ignorancia en la clase dirigente, el de las oportunidades económicas que nos estamos perdiendo porque el cannabis no es legal mientras el mundo va avanzando, el de pacientes que tienen que recurrir a la clandestinidad para cultivar su medicina y que cuando el Estado los encuentra, en vez de acompañarlos, intenta meterlos presos. Bueno, ese Estado hay que cambiarlo, ¿no? Urgente. Bien, y dentro del Instagram de Mood Jurídico, dejo que la gente haga preguntas. Una pregunta es justamente viene al caso, que es Juan Mendive. ¿Qué diferencia la marihuana de otras drogas para que pueda ser legal? ¿O ¿Cuál es tu postura en relación a otras Es drogas? que la marihuana forma parte de las drogas prohibidas porque arbitrariamente está en un listado de drogas prohibidas. Eso termina con un decreto presidencial que la saque del listado ese. Yo creo que no es equiparable a ninguna de las otras sustancias que hoy están perseguidas por la ley 23737, que efectivamente el uso puede generar daño y que sobre eso precisamos información como ocurre con el alcohol y con el tabaco y creo que en ese segmento tendría que estar el cannabis y sus derivados en general. Cualquier prohibición de manera amplia, genérica y absoluta sobre el cannabis creo que es una miopía.
y que ha quedado atrás. Van a tener que construir cárceles para quienes lo consumimos alguna vez, porque se les van a llenar. Y además que no tenemos que terminar con el Estado paternalista, ¿no? Tenemos que terminar con el Estado paternalista. Pueden no entender, pueden no saber, pero no pueden imponer su verdad como única a quienes no la aceptamos y no le producimos daño a terceros, no solo con el cannabis, con cualquier otra cosa, ¿no? Pero en relación a la marihuana en general, creo que su legalización, que ya la proponía Belgrano a principios del 1800, no es nuevo el debate sobre la marihuana. Entonces, Belgrano Manuel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me parece que a veces adolecemos de formación lo suficientemente robusta como para diagnosticar con seriedad y proponer con responsabilidad. Ese dato de Manuel no lo tenía, la verdad, ¿eh? Me acabas de Vino y dijo, dejar... cuando llegó de Europa tuvo un cargo muy importante en el virreinato y en uno de sus escritos, que te lo puedo pasar, luego el link, está en internet igualmente, el tipo proponía, decía, con los campos que tenemos acá, con el terreno fértil que tenemos acá, hay que cultivar marihuana. No lo decía para fumar, ni medicinal, lo planteaba en términos industriales porque el cannabis se utilizaba para hacer catalejos en ese entonces, para ropa, ¿no? Para lo que hoy todavía también sirve, por supuesto que sirve también para eso. Y venía de Europa en donde esos cultivos que crecen fácil, que no necesitan una gran inversión, estaban creciendo. Después vino la guerra contra las drogas, el laboratorio Bayer inventó la aspirina, los latinos y los estereotipos en Norteamérica vinculados a los latinos demonizaron a la planta junto al lobby de los laboratorios y bueno, estamos en donde estamos, pero siglo XXI, dale, ya está, ¿no? Bien, No sean malos. el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Alberto Fernández en su oficina, literalmente, y el entrevistador le pregunta qué opinaba de la marihuana para consumo personal. Él dijo que abiertamente que estaba a favor Más o y menos, que... dijo, más o menos, yo lo vi, ¿eh? Ah, ¿lo viste? Yo lo vi. Dijo, bueno, no sé si es el momento, hay que No, ver, yo tengo vos sos es el presidente de la nación. sí. Él no tienes una opinión y vamos a ver y no es el momento. El presidente tiene que ser muy responsable en lo que dice. Más allá de lo que dijo, eso lo dijo como... Y es profesor de Derecho Penal, dale, Es tiene que decir profesor la de Derecho verdad, Penal, ¿no? por supuesto, Sí. pero más allá de la cuestión política, eso es lo que te iba a preguntar, pero él dijo que para él sí tenía que ser, que no sabía si era el momento de Y que lo legalizar, mande. que iba a tenerlo, claro, exacto, ¿Cuándo es el eso es lo que... momento para...? Pero ¿cómo puede ser que un presidente esté convencido que una ley es mala y que esa ley sea penal? O sea, que la consecuencia de esa ley sea la cárcel. Hmm. Y que diga, bueno, voy a ver cuándo es el momento. ¿Cuándo es el momento que el Estado no abuse del poder que tiene? Siempre. ¿Cuándo es el momento que una ley, si es inconstitucional, sea reemplazada por una ley que esté acorde al plexo normativo que nuestro país tiene? Siempre. ¿Cuándo es el momento para violar la ley? Nunca. ¿Cuándo es el momento para perseguir pibes por hacer algo que no dañan a nadie? Siempre. Entonces, si el presidente sabe que esto está mal, su obligación es corregirlo ahora. Porque mientras él no lo corrija, hay pibes que van presos, hay familias que son allanadas, hay familias extorsionadas por hacer esto, hay un sistema judicial atrás de algo que es ridículo y hay policías que en vez de prevenir el delito se dedican a perseguir pibes que tienen porro. Bueno, si el presidente sabe, como dijo, que esto está mal, que termine con la hipocresía y legalicemos la marihuana, regulándola con el Estado presente. Yo no digo hacer Jamaica, digo un Estado que confíe en la ciudadanía, que crea en nuestra responsabilidad, que no avance por sobre los derechos que no tiene, que no se arrogue facultades que la Constitución no le da y que no me imponga, que me cuide, que me recomiende, pero que no me imponga nada. Bien, perfecto. Una preguntita más que quedó ahí en el Instagram es, ¿la regulación de la marihuana haría que la justicia se concentre en causas de mayor magnitud? Pregunta Lautaro Aba. Obvio, obvio. Haría que se concentre en algo más importante que en algo que no es importante seguro, porque además esas causas en la justicia federal terminan en planchas, o sea, en un escrito que cualquier empleado judicial que empieza hoy se lo dan y le dicen, si ves una causa por 14 segunda tenencia para consumo, lo que corresponde es esto, y le dan una hojita. O sea, son horas hombre, horas mujer, pero que pagamos todos. En algo que termina en un tacho de basura. En la ciudad de Buenos Aires hay una secretaría del Ministerio Público Fiscal abocada a cerrar expedientes de Mm, tenencia para consumo.
cuánta plata estamos gastando de nuestros impuestos en el sistema de persecución penal que tendría que servir para prevenir el delito o para castigar a quienes lo cometen, y en vez de eso la estamos dedicando a hacer estadísticas de cuánta gente fue encontrada con 2 porros, 3 porros, 4 porros, 1 planta, 2 plantas. Ah, no sea malo, dedicate a las cosas importantes, que estamos en un país con muchos problemas, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, me sirve lo que dijiste. ¿Qué? Todo lo que dijiste. Ah. Pero ahora me voy a romper una parte sumarísima. Esto es un ping-pong, pero como es un programa jurídico, le tenía que poner parte sumarísima. Te voy a hacer un par de preguntitas y la idea es que los contestes rápido. Pregunta 1, si no fueras legislador, ¿qué profesión ejercerías? La que ejerzo, la docencia universitaria. Esa es mi profesión. Y si Legislador es fuera un otra trabajo. que no hicieras ahora. ¿Abogado? No, pero otra. Ah, ¿qué podría ser si empezase todo otra vez? ¿Qué sería? Exactamente. Hay un meme ahora viral que es viajero en el tiempo. Matemático. Ahí está. Ahí está. Me encantaría saber matemáticas. Excelente. Saber bien, o sea, ser un estudioso de las matemáticas. Bien. Si tuvieras que anotarte a otra carrera de grado, sería seguramente con matemáticas. Si estuvieras obligado por la situación, ¿en qué otro partido político te meterías? No, me voy a mi casa. ¿Te vas a tu casa? El radicalismo o nada. Mientras el radicalismo exista, soy radical, y el radicalismo va a existir, así que voy a seguir siendo, pero no me planteo. Soy de ferro y radical. Son cosas que no van a cambiar. Ok, perfecto. ¿Militaste en alguna agrupación universitaria? Franja morada, soy franja morada también. Perfecto. Y Franja morada, derecho UBA, pero soy franja morada en todo el país. perfecto. ¿Cuál es la mejor materia de la facultad y cuál es la peor? Uy, ¿la mejor materia que hice yo o la mejor para los demás? Y la mejor para vos. A mí hubo 2 materias que me partieron la cabeza. Una fue penal, que la hice más o menos al mismo tiempo que cuando fui a la cárcel, unos meses más tarde, pero entendí mucho, o pude ponerle la teoría a lo que mi intuición marcaba. Esa fue impresionante. Y la otra fue criminología con Horacio Catani también. Esta fue con Roxana Locasio. Y la otra fue criminología con Horacio Catani, que nunca leí tanto para una materia como para esa materia. De hecho, ese cuatrimestre hice solamente esa materia para poder leer más, estudiar más. Y estuve 4 meses encerrado. Iba a trabajar y volví a mi casa, pero estaba encerrado en mi casa estudiando. Yo vivía hoy es un abogado también, Francisco Castex. Vivíamos juntos en esa época. Y yo nunca fui de encerrarme a leer libros. Sí, leí siempre mucho, pero no obsesivamente durante 3 meses un tema. Y la verdad que fue apasionante lo que me pasó. Apasionante. ¿Sabes qué? Eso que dijiste de pude ponerle marco teórico a todo lo que yo pensaba, es algo que sentí mucho en la carrera y que creo que se siente mucho en todas las materias, ¿no? Es que nuestra facultad tiene eso que vos podés elegir cursar con quien coincidís o con quien no coincidís nada, o descubrir, ¿no? Vos podés elegir en la facultad. Yo hice materias con personas que no tenían nada que ver a propósito, solamente para debatir con ellos, para charlar sobre por qué no coincidíamos antes, y pasan cosas fantásticas en nuestra facultad. Yo, la verdad, me pone muy contento por vos que puedas estar en la misma facultad que estuve yo, porque es un centro de formación de hombres y mujeres libres. Y eso en democracia es esencial. Divino. ¿Lees los comentarios sobre tu comisión en redes sociales? Todo leo. Y Ok. contesto casi todo lo que puedo ¿contestás contesto. encima? Y Salvo que me insultes, yo contesto. pero ¿y con los negativos qué se le responde? Contesto y debato. A veces tienen razón. ¿Cómo que es más entretenido conversar con alguien que no coincide que con alguien que te felicita? Bueno, sí, gracias. Hasta ahí llega el diálogo. En cambio, si te dicen, mira, me parece que en esto estás equivocado, bueno, a ver, charlémoslo, a lo mejor tenés razón. Pasa que el otro puede tener razón. ¿No? Esto de la cancelación del diferente atrofia democracias. ¿Cómo vas a cancelar al que no coincide con vos si precisamente es el que te puede enriquecer, el que te puede demostrar que te equivocaste? Pueden tener ideas mejores. Yo creo que nuestro país tiene muchas angustias, muchos problemas graves. Pero para resolverlo, si algo tenemos que cambiar, es eso, es la convicción que el otro no sabe nada, que el otro es mi enemigo. Bueno, no, si algo hay que cambiar urgente es, el otro puede tener razón, o la otra, ¿no? Puede tener razón. Y además vale la pena escucharlo y además lo puedo convencer.
a lo mejor. ¿Quién te dice? El otro día decía en Twitter yo, me Autobombeo, autocito, sí. no, me autocito, que cuando alguien, que en general se hace mucho esto de no pienso como vos, dijiste algo que no me gustó, te dejo de seguir. Como una fragilidad ideológica ahí, como Lo lamento mucho. Lo lamento mucho por esas personas que no quieren escuchar o leer a quien no coincide. No, no funciona así una sociedad, todo lo contrario. Pero ¿sabes qué? Eso es responsabilidad de las mayorías. Porque es la mayoría cuando gobierna, cuando gestiona, la que tiene la obligación de asegurar los derechos de las minorías e incluirlas, ¿no? Que el que perdió sienta que está fuera, tiene cierta lógica. Ahora, no tiene cierta lógica que el otro niegue su existencia porque ganó. Que el otro crea que su verdad es la única, que tiene razón, que no hay otras verdades, que si te opones a lo que digo es porque querés que me vaya mal. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo no creo que tenga que ser así. Creo que la responsabilidad es de quienes gobiernan fundamentalmente. Por eso, cuando Lustó sea presidente, eso va a cambiar. perfecto. ¿Una serie o peli de derecho? Una ¿Una serie o peli de derecho? de derecho en sentido estricto, medio que me embola, Bueno, en pero sentido amplio, no pasa nada. que 24 me parece fascinante. Después me gustan mucho las series en donde se arman microclimas, microculturas, subculturas, ¿no? Como Lost, por ejemplo. Ah, es ¿Viste? hermoso. Me apasiona cómo la gente resuelve la organización cuando no hay Estado. Los 100 fue la última que vi en ese sentido, que me pareció muy interesante también. En la facultad se hacía un análisis de The Walking Dead, que es la de los zombies. Bueno, no la vi porque la de los zombies no me gustan, pero sí sé de lo que trata, claro. Bien. ¿Autor o autora de derecho que más te marcó? Nino, Nino. lejos. Perfecto. Juez de Corte Suprema que más destaques por su labor o Fight, trayectoria. Fight. fight. Me parece que tiene fight, tiene algo brillante, que es en este tema, ¿no? Y volvemos, es como un loop esto a veces, ¿no? A lo de las drogas. Fight en Basterrica se opuso a la inconstitucionalidad de Basterrica porque él consideraba que la persecución del usuario podía ser idóneo para alcanzar el fin que el Estado se proponía, que era evitar el consumo y evitar que las organizaciones criminales crezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Este criterio Fight lo reafirmó en los sucesivos fallos que tuvo la Corte Suprema hasta que llegó a Riola. Sí. Fight ya era un hombre grande, mucho más sabio, y dijo me equivoqué. Y explicó por qué se equivocó. Dio los fundamentos de lo que él pensaba y cómo contrastó eso en la realidad a lo largo de los años. No solo que Fight era un tipo sabio, sino que fue lo suficientemente sabio como para en un lugar donde su verdad, es la verdad jurídica, es la verdad que acepta la sociedad como válida, diga, me equivoqué y la cambió. Me parece que eso precisamos. Precisamos una clase dirigente que acepte que se puede equivocar y que cuando lo hace lo reconozca y enderece el rumbo de las políticas públicas como hizo Fight. Me encanta. Bueno, con eso terminamos la parte sumarísima. Voy a aprovechar para tirar el chivo y aprovechar y contar que se viene un modo jurídico de juicio por jurados. Eh, Quería saber cómo viene el tema de la ley en la ciudad, qué se está viendo. Sacarla. En la ciudad va a haber juicio por jurados porque la Constitución dice que puede haber, que tiene que haber juicio por jurados. Otra paradoja, ¿no? Rarísima es a veces, explicar por qué hay que cumplir la ley, en vez de que la expliquen los que no la respetan, ¿no? El juicio por jurados es un modo de enjuiciamiento criminal que está establecido por la Constitución de la ciudad desde 1996, es moderna, el legislador no puede decir que no sabía de lo que estaba hablando, pero está en la Constitución de 1853 de todos y todas los argentinos. Entonces, es obligación hacerlo. ¿Por qué yo tengo que explicar? Porque, explico igual, me parece bien explicar por qué. Pero en realidad creo que los gobiernos tienen que explicar por qué no lo aplican. Debatamos, yo creo que es el mejor modelo de enjuiciamiento criminal, que en un momento de pérdida de legitimidad y de la justicia vendría bien, porque es la sociedad la que se involucra en la resolución de los conflictos graves. Creo que eso amplía los márgenes de la democracia, creo que le da más transparencia al funcionamiento de la justicia, que limita el accionar de los poderes corporativos, que en la justicia se hacen presentes de manera palmariamente clara. Ahora,
Yo creo que los gobiernos tienen que explicar por qué no cumplen con la Constitución. También en el caso del juicio por jurados. Clarísimo, clarísimo. Bueno, llegando a la parte final, te voy a hacer entrega a préstamo de la Dama de la Justicia. ¿No va para mi casa? No va para tu casa por una cuestión presupuestaria, Bueno, pues son caras esas. sí. Pesa, Y- así que debe serlo. Pesa, pesa. Y quería que me des una definición breve de la justicia y que eh, m- me digas qué le dirías a tu voz estudiante si le pudieras decir algo en este momento. ¿Algún Justicia consejo, una cosa así? es lo que nos falta, justicia. Y creo que esa es la definición que tenemos que tener hoy, es lo que no tenemos, porque es por lo que tenemos que pelear para tener, porque justicia es cómo resolvemos los problemas. Y la verdad es que Argentina no resuelve los problemas hace mucho tiempo, los agrava. Entonces no hay justicia, vivimos en una sociedad muy injusta. El tener justicia es un privilegio, entonces la justicia no es un derecho, ¿no? Así que como definición te diría que justicia es lo que no tenemos. Y después, ¿qué más querés? Después un consejo que le darías a tu voz estudiante, que quizá le Ah, pueda servir a otro. si eh, yo me hablase a mí hace un tiempo, a tu voz estudiante de Derecho, militante de la Franja Morada. le diría que lo seguimos intentando y lo vamos a seguir intentando. Que mientras haya aire, hay energía y que mientras haya energía el rumbo es el mismo y que en eso estamos. Que hay que seguir poniéndole voluntad, que lo que falta lo vamos a conseguir. Perfecto. Bueno, hermoso cierre. Muchas gracias por venir. A vos, Agustín, un gusto, loco, en Eh, serio. sí, espero que te hayas sentido cómodo. Es la idea desde Y el vos principio. también. Sí, 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 yo me sentí súper cómodo. Bárbaro. Y de verdad, gracias por venir. Con este cierre terminamos la entrevista de hoy y nos vemos la próxima.